Hola, muy buenas noches del canal de Esoterismo Práctico. Bueno, ya sabéis que los que nos vamos viendo por diferido, pues buenas tardes, buenas mañanas, buenas madrugadas. Qué bueno escuchar estas conferencias de hermetismo por la madrugada. Uno se sienta plácidamente, porque si se queda estirado se duerme, se sienta plácidamente y empieza a visualizar o bien una conferencia o bien la meditación. Lo visualiza en su mente, en la pantalla de su mente, y lo va viendo. Y al final aquellas palabras se van transformando en objetos, en personas, en cosas abstractas, abstraídas. Y vas viendo toda una historia que ya la conferencia o la meditación queda atrás y entras en tu propia conferencia, que es justamente la mejor siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que es la ira, el enfado, la furia, el furor, la cólera o el cólera. Este efecto lo conocemos prácticamente todos, tanto como emisores como receptores. Y es común entre los seres humanos, cuando se entra en una discusión, entrar muchas veces en ira y enfadarse y gritar y decir algunas palabras que no deberías decir y poner unos ejemplos que no se debería poner. Después de esa tormenta viene una calma y te das cuenta que de poco sirvió la ira. La ira la podéis estudiar perfectamente en este audiolibro tan bonito que está poniendo la voz Estefanía, llamado Egos y Psique, y ahí podéis ver ese efecto, ese defecto, ese yo, ese ego, ese pecado llamado ira. Y entonces, claro, si hay un libro que está muy bien, de verdad que está muy bien, y lo podéis leer a través de Facebook y a través de Instagram, y audiolibro, y blog, podéis ver el mundo de la ira. ¿A qué he venido yo aquí a hablar hoy? Bueno, igualmente hemos de comprender que de la ira siempre hablaremos y siempre daremos datos nuevos, datos útiles, cosas que nos asombrarán de ella. Pero hoy he querido hablar de otra clase de ira. Y para eso me voy a ir a Romanos 1:18, la Biblia, que dice de esta manera: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Vuelvo a leerlo, Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. La ira de Dios. Y uno dice, hombre, ¿cómo Dios va a tener ira? Dios no puede tener ira, porque Dios es todo amor. Pues bueno, ¿verdad que uno queda de esta manera, no? Y uno dice, bueno, a lo mejor pues es simbólicamente que la ira de Dios, pero ¿existe la ira de Dios? Si nos vamos a otra mitología politeísta, los dioses a veces se ponen iracundos. Y uno se dice, pero los dioses iracundos, pero si también los dioses eran todo amor. Veréis,
El único ser del universo que tiene la potestad de ser iracundo es Dios. Y si nos vamos a politeísmos, son los dioses. Los únicos o el único que tiene esa potestad. ¿Por qué? Porque antiguamente la palabra ira no tenía el valor que ahora le entregamos. Eso sucede con muchos pecados, agregados ecológicos, yoes, defectos, efectos, como le queréis llamar, que antes tenían un valor y con el tiempo han ido cambiando. Y la ira venía a simbolizar o a significar la palabra poder. Así que Dios tiene o posee el poder o la ira. Poder, ira o también otra palabra parecida al poder, fuerza. Fuerza, poder, ira. Hoy en día no se utiliza esos términos, pero como nos hemos ido a la Biblia, pues en la Biblia la palabra ira que podemos poner la palabra fuerza o la palabra poder. Entonces, Dios tiene la fuerza del huracán o el poder de desatar un huracán, o bien la ira de Dios desató un huracán. O Dios tiene el poder de crear la tormenta o la fuerza de crear la tormenta, o la ira de Dios desató la tormenta. En todos los fenómenos atmosféricos podemos poner la fuerza, el poder o la ira, comprendiendo cuando esto es algo que al ser humano pues lo va a poner en riesgo, por decirlo de alguna manera. O bien en el grado cósmico. Dios tiene el poder, la fuerza o la ira y desató la ira de tal planeta o de tal sol o de tal cosa. Ira, poder o fuerza. Eso es la fuerza del logos, el poder del logos o la ira del logos. En nuestro caso, en el mundo microcósmico, en el mundo del ser humano, la ira humana es una imitación de la ira de Dios. Pero el ser humano no tiene la capacidad de desatar ni un huracán, ni un terremoto, ni una tormenta, ni un maremoto, por su ira. Es verdad que puede estallar en ira, pero gracias a Dios ese estallo, ese estallar de ira no provoca un maremoto, ni provoca un terremoto, ni provoca un huracán. ¡Qué suerte! Porque si no, la cosa estaría un poco desolada, este mundo. ¿Qué es lo que provoca? Pues un maremoto interno, un huracán interno o un terremoto interno para nosotros. Y luego nos ponemos malitos por haber desatado esa ira en el interior. La fuerza del ser humano desatada, sin ningún tipo de conciencia, desata huracanes terribles hacia el interior. Es verdad que si el ser humano tecnológicamente crea un arma de destrucción de estas grandes, masivas, podría ser que su ira, a través de la tecnología, apretando un botón o cualquier otra forma, creara algo catastrófico. Pero eso es a través de la tecnología, el ego de la ira, lo que puede llegar a hacer. Pero el ego de la ira, sin esa tecnología, es una ira ridícula. Aunque claro, puede hacer daño a otra persona, pero sin hacer daño es algo ridículo. Si la comparamos a la ira, al poder y a la fuerza del demiurgo.
Y aquello se denomina la ira de Dios. Podríamos hablar de otros seres humanos que tienen poderes, que cuando desatan su ira podrían hacer cosas, pero eso ya sería hablar de la goecia, que no es el tema de hoy. Pero también otro tema, hablaríamos la ira en los seres humanos que tienen desarrollado el aparato psíquico. Y eso ya es diferente. Eso ya sería hablar de cosas que crean un poco de espanto, según qué seres con ira. Pero hoy hablamos de la ira de Dios y la ira del ser humano, que es una imitación a la ira de Dios. El ser humano tiene imitaciones. Imitamos a nuestro Creador. Por ejemplo, la capacidad, saliéndome de la ira, la capacidad de perdonar. Una persona tiene la capacidad de perdonar a otra. Y que conste que el Padre Nuestro nos lo dice, ¿eh? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabemos que el Padre Nuestro, el otro día lo estaba escuchando en hebreo y en arameo, y estaba escuchando su traducción, y es bastante diferente a la que está en latín y a la que nos ha llegado a nosotros en castellano. Es bastante diferente, por no decir muy diferente, por no decir que en pocas cosas tiene que ver. Así que perdonar, ¿uno tiene la capacidad de perdonar? Capacidad de perdonar solo la tiene Dios, y si lo hablamos politeístamente, los dioses. Tienen la capacidad de perdonar. Hay dioses que son del rayo de la justicia, que tienen la capacidad de perdonar deudas. Y hay dioses que, aun siendo del rayo de justicia, tienen la potestad de perdonar deudas, pero según qué deudas no tienen esa capacidad. Habría que irnos a otros dioses que actúan de una forma diferente dentro de la justicia cósmica, que estos sí que tienen la capacidad de perdonar, si creen o creen oportuno, deudas de tipo superior. Pero bueno, la capacidad que perdonar el ser humano. Dioses, en el monoteísmo, ¿tiene la capacidad de perdonar? Evidentemente que sí. ¿El ser humano tiene la capacidad de perdonar? Humanamente. O sea, alguien te hace algo y tú dices, vale, te perdono, no pasa nada. O sea, te has dado cuenta de tu error, yo te perdono. Pero que yo lo perdone, ¿significa que la divinidad lo va a perdonar? Quizás sí, quizás no. O sea, no hay una máxima que diga, porque yo te perdono. Y ya la ley de karma, acción y consecuencia, o causa y efecto en el mundo más allá del mundo metafísico, va a tener de decir, pues sí, es verdad. Como este le ha perdonado al otro, nosotros le perdonamos. Quizás sí o quizás no. El ser humano tiene la capacidad de disculpar. Que eso es mucho. Bueno, yo te disculpo. O sea, si dices esto, te has dado cuenta, yo te disculpo. O sea, no sucede nada. Le quitas la culpa. O sea, por mi parte, yo te disculpo. Pero el perdón, entendemos que viene de la divinidad. Entonces, cuando perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, quizás sería perdona nuestras deudas, así como nosotros disculpamos a nuestros deudores. O sea, nos disculpamos o nos quitamos la deuda propia. Claro que es una petición. No es que sea una regla de tres. Como yo perdono, la divinidad también perdona. Decía un gran maestro que el ser humano sí que tiene una capacidad que se ve que el mundo de la justicia cósmica o de la justicia divina se la toma muy en serio.
Cuando uno, más que disculpar, lo que hace es olvidar. Mirad que siempre estamos en el recuerdo. Hablamos en el hermetismo siempre el recuerdo de sí y que hay que recordar y recordar es una acción consciente necesaria. Es necesaria para empezar a caminar, para seguir caminando y para acabar el camino. Pero de pronto el olvido, que parece que no sea nada bueno, resulta que también el olvido consciente es maravilloso. Si yo olvido la ofensa de otra persona, voy más allá de la disculpa. Entonces se comenta, se dice, estos grandes psíquicos que conocen esos mundos de la justicia cósmica, que esa ley llamada karma o de Talión o la justicia cósmica perdona a aquella persona. Porque uno ha olvidado. Olvidar es difícil, ¿eh? Porque uno siempre, porque aunque disculpes, te acuerdas de lo que te hicieron. Pero imagínate que un día no recuerdas lo que te hicieron. O sea, has hecho un trabajo sobre ti mismo, sobre la agresión que hubo, verbal, física, económica, y eres capaz de borrarlo. Por lo tanto, no te acuerdas. Es un olvido consciente. Entonces se ve que la ley del karma ahí entra en acción y es capaz de eliminar esa deuda que tenía esa persona, no solamente contigo, sino con su propio acto. Olvidar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra audioconferencia o videoconferencia. Adiós.